Y dice la Biblia de la siguiente manera: mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extracción para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, acercándose a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, y allí se le dirá lo que tienes que hacer. Cuando vamos a Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22, dice: luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguían de muerte a los que invocaban su nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Cristo. Yo quiero ministrar, predicar, ofender, darle a alguien por medio del plato bajo el tema: no creen, pero cambié. Dígale a alguien por segunda vez: no creen, pero sí cambié. Vamos, una tercera vez, dígale a alguien: no creen, pero yo sí cambié. Yo creo que la perspectiva del ser humano para otro ser humano siempre es la duda. Hay gente que nunca va a creer lo que Dios hizo en ti. Hay gente que lamentablemente van a ser influenciados por el enemigo y no van a tener fe para creer de que tuviste un encuentro que te cambió la vida. La historia del apóstol Pablo es una evidencia viva de que nadie estará muy lejos y sucio para que la gracia redentora de Dios les alcance. Entonces, esto me abre una buena oportunidad de entender que nadie estará tan lejos para que Dios le alcance. De ser un perseguidor, Saulo, cruel e injusto de la iglesia de Cristo, pasó a ser uno de los predicadores más grandes del evangelio. Tengo buenas noticias para 2 o 3. Tu pasado nunca va a fracasar de tal manera que tu futuro no sea exaltado por Dios. La pregunta que nos debemos de hacer como hijos de Dios es: ¿qué le pasó a Saulo? ¿Quién le cambió la vida para siempre? Porque el problema no es que la gente vea el cambio, es que la gente va a anhelar a quien te cambió. Escúcheme, porque hay gente que se maravilla por el cambio, pero hay gente que se va a maravillar por anhelar de quien te cambió la vida. Por eso prepárate, dice el Señor, y vengo a decirte de manera frontal y directa que si Dios te cambió la vida a ti, también le va a cambiar la vida a tus hijos y a tus generaciones. ¿Quién le cambió la vida a Saulo? Pero ¿quién se la cambió para siempre? ¿Sabes que hay gente tratando de verte caer? Y yo quiero decirle a tus adversarios que se van a tener que quedar sentados esperando que Dios, aleluya, te quite la cobertura. Y tengo que decirte que si usted, su abuela, lo crió en el evangelio, esa vieja pentecostal tiene más poder de lo que usted cree. Te puedes apartar, pero hay un diseño eterno que se va a cumplir en tu vida. Quiero tocar un primer punto y quiero tranquilizarme. Siempre digo que me tranquilizo y no me tranquilizo nada. Ay, Dios mío, Dios, ministrame, por favor. Primero, el pasado de Saulo no descalificó el futuro de Pablo. Venga. El pasado de Saulo no descalificó el futuro de Pablo. Se lo voy a hablar en el español. El fracaso y el pasado del drogadicto nunca va a descalificar el futuro del gran evangelista.
El problema de los hombres es que te recuerdan el pasado, pero los hombres hoy van a entender que hay un seguro futuro en Cristo y ese lo va a cumplir el Señor. ¿Quién era Saulo antes del encuentro? Porque la gente hoy te aplaude porque estás cambiado, pero la gente no sabe quién Saulo tú eras. Y dice la Biblia que Saulo, en el capítulo 9 versículo 1 y 2, mientras tanto Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y se presentó al sumo sacerdote pidiendo cartas de extracción, y tenía la intención de matar y meter presos a los que proclamaban el señorío de Cristo. Y tú dirás: Brian, yo nunca me he ido en contra de Cristo, pero te has ido en contra de la iglesia, y el que se va en contra de la iglesia persigue a Cristo. Oh santo. Hay 2 o 3 de ustedes que han dicho: Brian, yo nunca puedo hablar mal de Cristo, pero si hablamos mal de un pastor y de un ungido de Dios, estamos hablando de Dios también. Saulo era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos con violencia. Una persona influenciada por la religión piensa que está haciendo lo correcto, pero camina ciego espiritualmente. Escúcheme, porque usted puede ser un fariseo evangélico y usted ni lo sabe. ¿Qué es ser un fariseo religioso? Es actuar con una apariencia externa de religiosidad y de devoción, pero su corazón está muy lejos del Dios que te creó. Por eso hay gente que adoran a Dios con intelecto, pero fuera de la revelación. Yo no soy un fariseo evangélico, yo soy un hijo de Dios que el evangelio lo encontró a él. Y yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que si el evangelio me cambió la vida a mí, también te va a cambiar la vida a ti. Dios le está diciendo a alguien: no caigas en la religión del fariseísmo, porque el fariseo solamente busca apariencia, pero los hijos buscan devoción. 3 cosas hacen este tipo de gente. Por si acaso en donde tú trabajas hay gente que parecen fariseos, yo quiero que usted los pueda entender, y es que hacen 3 cosas. Pregúntame cuáles son. Cumplen reglas religiosas estrictamente, pero lo hacen por orgullo, costumbre y por aparentar, pero no por amor a Dios. Quiere decir que hay gente que se saben textos bíblicos, pero qué difícil se le hace vivir uno de ellos. Eso es ser religioso. ¿Qué es ser fariseísmo? ¿O qué es ser fariseo? Juzgar a los demás severamente mientras ellos se justifican teniendo escombros en su vida. Que ser fariseo, se enfocan solo en sus externos rituales, en normas que descuidan, que cuidan lo interno, que cuidan lo externo, pero no cuidan lo interno. ¿Qué es lo interno? ¿Qué te hace espiritual? No es hablar lengua, te hace espiritual ser humilde. Te hace espiritual no es predicar, es tener misericordia. ¿Qué te hace espiritual? No es cantar bonito, es tener compasión. Eso es ser espiritual. Cuidado, porque podemos perseguir lo genuino y celebrar lo falso. Voy a volver a repetir este punchline que Dios me dio mientras me comí una pizza. Hay cosas espirituales que Dios te las va a dar en natural mientras tú estás comiendo. Este punchline me lo dio el Señor y me dijo: cuidado, iglesia, porque podemos perseguir lo genuino y celebrar lo falso. Escúcheme, estamos en tiempo de que todo lo que brilla no es oro. Estamos muchas veces defendiendo lo profano y estamos alejando lo genuino. Prepárate, porque para eso no se necesita unción, se necesita discernimiento. Y el discernimiento no se coge viendo Netflix. El discernimiento se toma teniendo horas con el Espíritu Santo, diciéndole a Dios: quítame el lente humano y ponme el lente espiritual para no juzgar lo que puede ser genuino. Ese era Saulo. Pero qué bueno saber que aún habiendo Saulos que matan, hay Dios que alcanzan. Voy a volver a repetirlo. Qué bueno saber que hay Saulos que mataron, pero hay Cristo que le cambian la vida a los Saulos. Aprendí algo y lo tuve que aprender a fuerza: que Dios no te desecha por tu pasado, pero te cambia para cargar un futuro. Escúcheme, hay gente queriendo cargar un futuro cuando todavía no han desechado su pasado. Dios te dice: te voy a divorciar hoy y a la misma vez te voy a casar. Te divorcio de tu pasado lleno de trauma y te caso con el... Ay, Santo Espíritu, habrán 2 o 3 que se atrevan a decir: yo me voy a divorciar del pasado que me abruma y me voy a casar con el futuro que Cristo me está dando como seguridad. Hay un punto número 2, porque me voy rápido hoy, usted se quiere ir. El punto número 2 es el siguiente: te encontrará aquel que nunca buscaste. Espérate. Porque hay gente que busca a Dios y muchas veces no lo encuentra. Y hay gente que están en la discoteca y Dios lo encuentra a ellos.
Espérate, que este Dios no lo conozco, este Dios como que no se me ha revelado. Porque siempre tengo en mi idea o en mi intelecto humano de que solamente Dios anhela al que lo busca. Tales adoradores Dios busca que le adoren. Eso está bien, pero hay pasos en Dios que a veces se nos hace difícil entender, y es el siguiente: yo no vi a Saulo buscando a Dios, pero vi a Dios buscando a Saulo. Santo Espíritu. Voy a volver a repetir las 2 o 3 títeres que tengo aquí sentados frente a mí, que se creen Coca-Cola y no llegan ni a Royal Crown, papi, ni a Coca-Cola Cero está llegando. Pero te dice el Señor: no me buscaste, dijiste que nunca te ibas a congregar. Y qué bueno saber que llegaste rendido a la presencia de Dios, porque dijiste: no lo voy a buscar, pero el Espíritu Santo te buscó a ti. Alguien grite: Dios me buscó a mí. Te encontrará aquel que nunca buscaste. Voy a volver a repetir este punto que me encantó. Te va a encontrar el que nunca buscaste. En el viaje sucedió que, acercándose a Damasco, vio una luz del cielo que relampagueó de repente y a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Solimar, Natán, Brian, ¿por qué me persigues? Espérate, porque hay gente que canta y predica y a veces perseguimos a Cristo. Escúchame, el yo juzgar a otro, persigo a quien lo llamó. Ay, Santo Espíritu. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate y entra en la ciudad, y he aquí que se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajan con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo 3 días ciego, sin beber y sin comer nada. No trates de gastar energías que la gente crea lo que solamente tú vistes. La Biblia, Dios santo, el único que tuvo la conversación fue Saulo con Jesús, y estaba rodeado de gente. ¿Cómo tú quieres que la gente crea lo que ellos no han experimentado? La guerra no es contigo, es que tienen envidia de tu experiencia y de tu encuentro. Porque ¿cómo es posible que un pepero malo y que un marihuanero malo, Dios se le mete en la habitación, y el que ayuna y ora, Dios se desaparece? ¿Cómo es posible yo entender un Dios así? Los amigos estaban allí, todos estaban en el mismo lugar, pero solamente Saulo vio una luz. Ajá. Dígale a alguien: no voy a dudar de que este encuentro me va a cambiar la vida. No trates de buscarle suma a lo que no tiene matemática. ¿Qué significa Damasco? Yo soy así, yo soy medio profundo, y me dan ganas a veces de buscar significados arameos y griegos para decir que prediqué bien. Pues entonces en la mañana tenía tiempo y estaba comiendo pizza, y de momento dije: déjame ver qué significa Damasco en arameo. Y qué bueno saber que a veces uno le quita los libros, le quita el polvo a los libros, y cuando voy al arameo me doy cuenta que Damasco significa Darmesec, lugar bien regado o ciudad de aguas, saco lleno de riquezas y de recursos. Representa abundancia y fertilidad. Increíble que el significado original no se parece a la realidad de Saulo. Porque ¿cómo tú me vas a decir que hay un lugar de abundancia cuando literalmente fue el lugar donde me caí y el lugar donde me quedé ciego? Espérate, ¿cómo Dios le llama un lugar de riquezas y de fertilidad a un lugar que Él me tumbó y me dejó ciego? Espérate. Pero luego me hace sentido. Pregúntame por qué. Porque fue en el lugar donde se derrumbó su mundo para que comenzara su nueva asignación. Y hay 2 o 3 de ustedes que van a pensar que esa caída fue para destruirte. No, esa caída Dios la provocó para que se derrumbara tu mundo, tu agenda y tu imperio. Porque hay 2 o 3 de ustedes, gloria a Dios, que solamente le gusta crear su mundo. Y Dios te dice: te voy a derrumbar tu mundo para que comiences tu nueva asignación en Dios. Porque hay veces que Dios va a derrumbar tu agenda para cumplir su asignación en ti. Tienes el calendario llena de cosas que te entretienen, pero vacía de cosas que te transforman. Ay, lo digo, no lo puedo repetir.
Hay gente que tiene su agenda llena de entretenimiento, pero está vacía de la transformación. Y entendí que hay caídas necesarias que te harán caer en tiempo. Hay caídas necesarias que te harán caer en tiempo. Voy, venga. Hay caídas necesarias que te harán caer en tiempo y reconocer cuál es tu verdadero propósito en Dios en la vida. No sé si te has dado cuenta que desde que te pelaste las rodillas y te diste bien profundo en el piso, esa caída fue necesaria para que se cayera tu mundo y existiera la atmósfera de Dios en tu vida. Ahora tu vida tiene otro rumbo, ahora tu vida tiene otro propósito, porque se me quitó el mundo, pero se me metió el Dios del mundo, que es el Dios que lo creó. Prepárate, porque hay una vida. Tu vida va a cambiar hoy y para siempre, porque tú no lo buscaste, pero te encontró. Espérate. Tú no lo buscaste, pero te encontró. Y vengo a decirte que no te frustres aunque la gente no te crea. Él te encontró. Porque el primer antídoto para que usted entienda, o el primer síntoma, o la primera confirmación, vamos a llamarle así, de que Dios te está llamando, es que la gente no te crea. Porque usted sabe que el perder usted tiempo en que alguien crea lo que a ellos no se les reveló, es perder el tiempo en algo que Dios no te llamó a defender. Porque en el evangelio no se hizo, Dios no te creó para defender el evangelio. El evangelio no necesita defensa. Él es la verdad, Él es el camino. Y usted está defendiendo algo que ni tan siquiera ellos conocen. No es hora de defender, es hora de revelar. Y como yo revelo sin defenderlo, escúcheme, la propia revelación de tus testimonios va a procrear de que la gente deje de creer en el pasado tuyo y comienza a creer en el futuro que Dios te estableció. Dígale a alguien: aunque nadie crea, Él me encontró. Y tú me perdonas, Jumpy, tú puedes refutar puntos bíblicos, pero no puedes refutar el encuentro. No juzgues cómo Dios encontró a alguien. Si alguien te dice: sabes que yo estaba borracho y Dios me encontró, no lo dudes. Porque el problema que tenemos es que solamente pensamos que Dios se mueve dentro de la iglesia. ¿Y qué tal si te digo, si coge un borracho y lo utiliza para hablarle a otro borracho de que ese lugar no es? Gloria a Dios. Porque, Santo Espíritu, cuando Dios tiene un propósito contigo, si tiene que recibir una mula y utilizarlo como profeta, lo va a hacer. Vengo a decirle de parte de Dios que usted puede huir, pero Dios te va a encontrar. Tercer punto, ya casi me voy. No, es que se hizo tarde y la gente estudia mañana. Y es muy importante el estudio. Usted se cuesta temprano todos los días. Dios te utilizará. Diga conmigo: Dios me utilizará. Pero no puedo olvidar que es su plan, no el mío. El problema de mucha gente es que cuando son redimidos y comienzan a ser usados, se dañan. Porque piensan que lo único que Dios puede usar es a alguien que está al nivel de él. Vengo a decirte de parte de Dios que Dios va a utilizar a gente, pero que no se le olvide que es el plan de Dios y no el tuyo. Atentamente, Ananías. Porque hay dos perdidos. Está el fuera de la iglesia, que son los Saulo, y está el dentro de la iglesia, Ananías, que le molesta cuando Dios quiere utilizar a uno que acaba de matar a muchos cristianos. Y vengo a decirle que si se te metió el espíritu de Ananías, no hay problema. El Ananías no se quedó así. Los Ananías pueden ser que juzguen al momento, pero en el camino entienden que no es mi plan, es el plan de Dios. Y yo no vengo a juzgar al homosexual, ni a la lesbiana, ni al tecato, ni al drogadicto. Yo soy el Ananías que le va a decir: no te entiendo, no entiendo a Dios, pero Dios me dijo que te levantara. Dios quiere utilizar los Ananías, pero no olvide, Ananías, que es su plan, no el tuyo. No es la iglesia mía, es la tuya, es la de Dios. Por eso hay gente que no fluye porque piensa que esto es un kiosco, esto no es mío, esto es de Dios. Cuando voy a Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19, había en Damasco un discípulo llamado, ¿qué? Ananías. Diga conmigo: Ananías. Y que el Señor llamó a una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le dijo. Hay gente que responde y no sabe con quién habla. Anda, dice el Señor. Mire, parece que era prima hermana de Solimar. Anda, dijo. Léalo, dice: anda. Le dijo el Señor: ve a casa de Judas, en la calle llamada a la derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él
y él recobra la vista. Entonces Ananías se congregaba en la iglesia en la calle, que es 100% hombre de Dios, pero es 100% incrédulo. Señor, he oído hablar mucho de este hombre, pasado, y de todo el mal que ha causado, pasado, a los cristianos de Jerusalén, pasado, y ahora lo tenemos aquí presente. Son entre los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque hombre me es instrumento escogido para dar, gloria a Dios, a conocer el nombre a las naciones de Jesucristo. Yo les mostraré cuánto tienen que padecer por mi nombre. Ananías se fue y llegó a la casa y le puso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino no fue una locura, ni una vibra, ni una experiencia religiosa. Fue una experiencia con el Espíritu Santo, y me ha enviado para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayó de los ojos a Saulo las escamas y recobró la vista. Se levantó, se bautizó, comió y recobró fuerzas. Y yo quiero declarar que hay Ananías que no le van a importar el pasado de Saulo, y vamos a ir en busca de esa gente. Yo vengo a decirle de parte de Dios que los Ananías somos todos, porque yo se lo voy a explicar ahora para que usted me entienda. Es como que de momento usted esté predicando aquí y Dios le dice: vete, busca el títere del punto de Arecibo. Y usted sabe que el tipo es títere, y de momento Dios te diga: está orando, y tú dices: el tipo está vendiendo droga, porque lo conozco yo. Tú lo conoces por el pasado, pero no lo conoces por el futuro. Y Saulo, lo que no sabía Ananías es que Ananías era el vehículo, pero no era la raíz del cambio. Escúcheme, los hombres de Dios no somos la raíz del éxito, somos el vehículo para que ese éxito funcione. Ananías no es Dios, Ananías es el vehículo de Dios para impartir y para sacar a los ciegos de su ceguera. Y yo quiero llamar a la existencia a todos los drogadictos y los declaro libre por el poder de la palabra. Comienzo a hablar a los asesinos y declaro que nunca más asesinarás a alguien. Aprendí algo, pregúntame qué. Nunca puedo pensar que Dios se va a mover por mis perspectivas humanas. Dios lo hará por su soberanía eterna. ¿Sabe por qué usted siente cosas y a veces no las hace? Porque cuando usted suma y resta, el tipo no te da. No es que no. Es como, no sé por qué voy a decir esto, pero ponte en perspectiva la peor loca que te hace la guerra en la oficina. Y que Dios te diga: ve y ministrala. Tú vas a decir: no, yo no. Yo llamo a Pastor Brian, pero yo no. Y Dios te va a decir: eres un Ananías, que Dios te va a poner frente a los peores asesinos. No para que los ministre el pastor, sino para que los ministre el discípulo. Santo Espíritu. Nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Es impresionante ver cómo Ananías, aún en medio de su incredulidad ligera, permitió que Dios le cambiara la vida a él también. Porque siempre Dios le cambia la vida a dos tipos de personas. Y usted preguntará: ¿por qué? Ojo, Dios cambió la vida violenta de Saulo a una vida con propósito en Pablo. Pero Dios hubo un cambio en la vida de Ananías, de manejarse en juicio para operar en gracia. Hay dos tipos de cambio, porque Dios le va a cambiar la vida al títere, pero también le va a cambiar la vida de juicio dentro de la iglesia. Porque la iglesia no rescata a Saulo con juicio, la iglesia rescata a Pablo por gracia. Si no entiendes que la gracia es más poderosa que el juicio, usted no es cristiano. Usted, no le voy a decir lo que es. Entendí que Dios me quiere usar para que no se me olvide que es su plan, no es el mío. Por eso, Yambi, prepárate para que Dios te use para libertar a la persona que más odiaste, a la persona que más detestaste. Son los Saulos en nuestra vida. Hay un Saulo que te asesinó los sueños, hay un Saulo que mató tu familia, hay un Saulo que te hizo la guerra. Es más, hay 2 o 3 de ustedes que están peleando con Saulos del pasado, que son los mata reputación y mata testimonio, que mucho daño te hicieron en las redes, que muchos Saulos te persiguieron, que muchos Saulos te dijeron: no vas para ningún lado. Pero prepárate, porque Dios te está diciendo: tu destino final no es Saulo, tu destino final es Pablo. Y los Pablos no matan gente, los Pablos son perseguidos. Gloria a Dios. Habrá alguien que diga: yo era un perseguidor, pero ahora soy un perseguido. Número 4, ya me voy rápido, la gente va a trabajar. Ay, la chavienda es que ya es el último punto. Yo pensaba que tenía más. Ay. Si me motiva, se lo digo. Dios me dice que te diga que te prepares.
Pregúntame por qué. No, pregúntame por qué. Porque Dios te va a meter en el lugar de lo inmediato de Dios en tu vida. Voy a volver a repetirlo. Prepárate para el inmediato de Dios en tu vida. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque la problemática más grande de mi generación es la siguiente: que Dios le cambia la vida de inmediato, pero quieren cumplir su asignación en tardanza. Lo voy a volver a repetirlo otra vez. La problemática más grande de mi generación es que quieren que Dios le cambie la vida de inmediato, pero quieren cumplir su asignación en tardanza. Y hay 2 o 3 de ustedes que quieren que Dios te cambie la vida ahora, pero cuando te la cambia, llevas 3 años sentado en una silla en tardanza. Y Dios te dice: papi, yo no te rescaté para tú calentar una banca más. Yo te cambié la vida para que predique. Alguien tiene que transformarle la vida a alguien. A veces somos fariseos evangélicos. Y perdóname, pero Dios miró a estos enjuiciadores y les dijo: ustedes son unos fariseos que se hacen blancos y son más sepulcros blanqueados. Son muertos. Pregúntame por qué. Porque el religioso critica lo de afuera, pero no tiene el poder de transformarlo de adentro. Por eso Jesús siempre tuvo batalla con esta gente. Y de momento llegó a un lugar y puso a comer a los discípulos. Y los fariseos estaban viendo de que los discípulos de él, cuando comían, no se lavaban las manos. Y Jesús en una esquina diciendo: qué bueno que el fariseo está viendo que no se lavan las manos. Y de momento la fariseísmo llegó y le dijo: Jesús, no me llevo con tus discípulos. ¿Por qué? Porque esta gente no guarda la ley. ¿Cuál es la ley? Que antes de tú comer tienes que lavarte las manos. Y Jesús le dice: estaba loco que te zafaras para ayudarte con el marrón de Thor. Y de momento Jesús le dice: papi, tu problema y el mío es el siguiente: de que tú caminas en juicio y yo camino en gracia. Explícame porque no te entiendo. Lo que entra al cuerpo no es lo que hace daño, porque va a la letrina directamente. Lo que hace daño es lo que sale de la boca hacia afuera. Y yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien: usted no destruye con una pistola, usted destruye con la boca cuando usted maldice al que Dios bendice. Mire, yo tengo ganas de correr aquí. Prepárate para lo inmediato de Dios. Pero el problema que nosotros tenemos es que quiero que Dios me cambie la vida hoy, pero cuando me llama a funcionar, que espere Dios. ¿Qué pantalones tenemos, Yadiel? Que Dios le ha cambiado la vida 2 o 3 en horas y llevan años sentados en el mismo lugar, congregándose pero sin llamado. Digo, sin propósito, porque llamado tienen, hasta por celular te llaman y no le responden. Ya no sabe qué Dios va a hacer contigo. Te habla por Facebook, te habla por YouTube, te habla por TikTok. Y Dios te está diciendo: déjame cambiarte la vida de inmediato, pero por favor cumple tu asignación también en el inmediato de Dios. Cuando voy a Hechos capítulo 9 versículo 20 al 22, y enseguida se dedicó a predicar. Enseguida se dedicó a predicar. Enseguida se dedicó a predicar. Enseguida se... Espérate. Enseguida de Dios restaurarle la vida y a Ananías impartirle sanidad. Dice que enseguida se paró y predicó la palabra. Y hay 2 o 3 de ustedes que llevan 6 meses sentados ahí y no le predican ni al perro de la esquina, ni a su abuelo, ni a su tío, porque la excusa perfecta es de que no estoy preparado. Pero papi, llevas 3 Evas lo que llevas aquí. Entonces estás preparado para relaciones, pero no estás preparado para el Dios de la relación. Tenemos que volver al principio, y es que Dios quiere que tú cumplas su asignación de inmediato. Y enseguida se dedicó a predicar. Y enseguida se dedicó a predicar. Y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban yampi, asombrados, y preguntaban: ¿no es este el que? Diga conmigo: el que. Pasado. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía? ¿Cuántos maestros de español hay aquí? Perseguía me habla de qué? De pasado. No es lo mismo decir: no es este el que persigue. O sea, aún tus críticos reconocerán que lo que hablan de ti fue parte de tu pasado, pero no es parte de tu presente. Oh, santo. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre y de llamado Jesús? Y no ha venido aquí para llevarse preso y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. Entendí un principio: Pablo no es como nosotros. Usted el primer ataque se ñoña y se va y se encueva y se victimiza y ora, hace hasta ayuno para que Dios le diga: no me persigan. Yo vengo a decirte que esto es para gente guapa, para gente guachi guachi, no es el evangelio. Dice que
que de inmediato predicaba, pero cuando los criticaba se recobraba de fuerza. Espérate, de inmediato predicaba y de inmediato lo criticaban, pero de inmediato él recobraba fuerza. Quiere decir entonces que el ataque no me habla de que me va a matar, me habla de que me va a fortalecer. Saulo recobraba cada vez más fuerza. Y hay 2 o 3 de ustedes que están bajo ataque y están débiles. Cada vez más fuerza, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Dígale a alguien, no es Jesús el carpintero, es el Cristo que venció la muerte. Aleluya. Prepárate para hablarles a otros de quién te cambió. Aunque nadie te crea, Dios te llamó. ¿Y cuándo hablaremos de Cristo? Tenemos que entender que una cosa es el vehículo y otra cosa es mi asignación para hacer ese vehículo que Dios quiere utilizar. Dios anhela que acciones en el inmediato de Él, he aquí, en el ahora, por encima de la persecución. Pero es que papá, es duro, estoy siendo perseguido, cabezón. Esto es parte de la escuela y esto es parte del bagaje. El evangelio no son rosas, que no se te olvide que la rosa tiene espinas en el tallo. Y tengo que decirte que hay veces que vas a sangrar y hay veces que vas a ser bendecido, hay veces que vas a ser perseguido y hay veces que Dios te va a usar, hay veces que te vas a traumar y hay veces que vas a tener fe. En el evangelio es un sub y baja. Los traumas van a venir, los ataques espirituales van a venir, pero tengo buenas noticias. Al que le dice a Dios, úsame de inmediato, Dios lo utiliza aún por encima de la persecución. Brian, ¿qué hago cuando la gente no cree en mí? Que te importe poco lo que la gente piense de ti. Porque es que el problema es que estamos tirando puño y fatigándonos defendiendo algo que es indefendible. Dios, es más, voy a decir algo aquí. Dios no necesita que tú lo defiendas. Dios necesita que tú lo reveles. Voy por este lado. Dios no necesita que tú lo defiendas. Dios necesita que tú lo reveles. Voy por este lado. Dios no necesita que tú lo defiendas en las redes sociales trayendo textos bíblicos que ni tan siquiera tú te lo sabes. Fue que los buscaste en Google para tú contestarle a ese que te tiró. Dios no necesita que tú lo defiendas. Dios necesita que tú lo reveles. Porque de nada me vale que tú te vayas en contra de alguien por textos bíblicos, pero cuando salgas por ahí le saques el dedo en el tapón o le mentes la madre cuando te quieran chocar. Y Dios te está diciendo hoy, no defiendas a Jesús, mejor revela a Jesús. Defenderlo cualquier teólogo puede hacerlo, pero revelarlo solo los hijos de Dios. No, yo tengo la última revelación y la Biblia dice esto. Hay gente que saben defenderse con textos bíblicos, pero desilusionan a Dios con su vida. Hay gente que son tan morbosas que usted sabe que el reel corre en 45 segundos, 1 minuto, y a veces se malinterpreta lo que yo quiero decir y la gente lo saca fuera de contexto y hace un revolú porque dice que yo dije un disparate. Disparatero es aquel que no entiende de que un reel dura 45 segundos y que hay veces que la verdad no se puede decir tan rápido porque la gente no la entiende. Por eso prepárate. Dios te va a decir, los heridos de tu casa no se rescatan de un día para otro, pero Dios en su misericordia te va a dar la habilidad de traer el inmediato de Dios. Por eso yo creo que hay algunos que van a regresar mañana y hay otros que van a regresar el año que viene, pero de algo estoy seguro: si Dios ha prometido como Josué que yo y mi casa serviremos al Señor, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dígale a alguien, yo voy a operar en el inmediato de Dios. Póngase sobre sus pies y grite conmigo, aunque no crean, yo cambié. No me tumben la grabación, quiero decir algo que me va a comprometer y lo voy a zumbar en las redes y no me importa. ¿Estás listo? Usted no está ready para eso. Mis hijos no se desgasten defendiendo algo que Dios quiere que tú reveles. Pero es que mi familia no cree, van a creer. Estate tranquilo. Si a Jesús le tardó 3 años para que los discípulos, aún con 3 años, creyeran, aguántate un poquito más. Dios anhela que puedas entender este principio. Aunque no crean, tú cambiaste.
Y por si alguien no te había dicho esto, alguien, Dios está orgulloso de tu cambio, aunque nadie crea. Mírate y mira a tu familia hoy. Mira a tu familia hoy. Y la única respuesta es que aunque nadie te crea, tú cambiaste. Cuando tú miras a un Jumpy, probablemente la gente no te crea, Jumpy, piensa que tú eres un fanático más. Pero ¿qué me quita a mí? Yo prefiero ser fanático de Cristo que de un hombre. A mí no me quita ser fanático de Cristo, más bien me añade. Jumpy, Dios te dice, yo te creo. Aunque nadie te crea, yo vi tu cambio. Una vez una persona le dijo a Xiomara, la única vez que me defendió, me dijo, le preguntaron, mira, ¿y tú crees en Dios? Y le dijo, mira a Brian, y si Dios no existe. Y yo, wow, tremenda defensa. Xiomara siempre ha dicho lo mismo, el que no cree en Dios, mira a su pastor. Claro, a lo mejor usted no me conoce del 2000 para atrás, pero ronca de ese tiempo, ¿sabes? Y si vamos a viajar al pasado, Pastor Jonathan, que sea para acordar de dónde Dios nos sacó y para afirmar nuevamente a un lugar donde nunca volveré. Si hasta el día de hoy tú miras tu pasado y tienes deseo de regresar, métete un poquito más, que todavía estás atado. Pero si puedes viajar a tu pasado solo para recordar lo bueno que Dios ha sido y saber de que ese lugar no te pertenece y nunca regresarás, estás transformado. Voy a hacer un desafío aquí. Puede ser que esto me busque enemigo, pero no hay problema. Recuerda un poco tu pasado, y si tu pasado te tienta a volver, usted necesita liberación. ¿Sabe? Yo no me veo metiéndome droga. O sea, yo puedo ir al pasado y poderme ver metiéndome 12 bolsas de perico en un jangueo. 12 era lo mínimo que yo me metía. Yo sabía lo que era. Yo era barbero. Los dueños de punto llevarme rocas puras y yo me la metía en una noche. Yo sé lo que es gastar $300 y $400 y cuando me emborrachaba me daba la bobería de pagarle a todo el mundo que ni conocía. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tener vicio de marihuana con la excusa de que es que me siento bien y la gente tiene que entenderme. Pues no, porque que yo sepa, Jesús sufrió más que tú y nunca se metió marihuana. Jesús, Karina, sufrió más que tú y nunca se metió droga. Y nosotros tenemos la película aquí. La película aquí. De que no, es que la gente me tiene que entender que yo estoy en el proceso, papi. Ah, tú estás en el proceso. ¿En cuál proceso? En el que tú tienes el tiempo. Sí, pues gente lleva 3 años en el proceso y no le quita el botón. Sí. O sea, yo me metí a perico. Yo sé lo que es estar con otras mujeres. Yo sé lo que era eso. Yo sé lo que fue hacerle infiel a mi esposa y no me da orgullo. Yo sé lo que era eso. Yo sé lo que es estar en la locura de meterme pelco. Yo sé que es eso. Y mano, ¿sabes qué? Te digo la verdad. Gusta. Entretiene y te hace sentir bien. La nota te puede durar 1 hora, 2 horas, lo que tú te metieras, no importa. Pero tú me vas a decir a mí que Dios no tiene el poder para liberarte de esa basura que usted se está creando en la mente. Porque hay 2 o 3 de ustedes que si no se mete droga no viven. Gente pepera aquí. Aquí hay gente pepera aquí congregándose conmigo, que no duermen si no es con pelco. 2 o 3 de aquí todavía fuman cigarrillitos y tú los ves para la ansiedad. No van a meterte así. No, y lo lindo que alaban a Dios. Y después de aquí se fuman el cigar, papi, tranquilo, porque es que tú sabes, antes eran 3 cajetillas, ahora es una. Ah, mira qué cosa. Yo vengo a hablarte de la restauración del inmediato de Dios. Si Dios te alcanzó la vida, no trates de hacer un trueque con Dios. Es todo o nada. Porque todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Todo lo que yo te... Mire, yo tengo a mi familia porque me la dio Dios. Yo tengo a mi esposa. Antes mi esposa me quería cortar la cabeza porque yo traje un nene fuera de matrimonio. Yo sé lo que mi esposa rebelde querían matar, pero no me la cambió un psicólogo, me la cambió Cristo.
Yo tengo ganas de romper el micrófono en la cabeza de alguien aquí. Gente tratando de hacer trueques con Dios. Pastor Omi. Y que se ofenda que se quiera ofender y que le ponga el sello que se lo ponga. Así yo soy, Tito Metralleta. Yo no quiero mis chamacos fumando y bebiendo. O allá o acá, pero no podemos los dos lados. Perdóname. Es más, yo te llevo a la discoteca y no perreo contigo. Te dejo allí para que te aparte de una. O allá o acá, porque los tibios Dios los vomita. Y sé que suena duro y 2 o 3 dirán, eso lo dice por mí, por ti lo digo. Así me encanta cuando la sepultura se meten aquí en la... Yani, ¿sabes qué me gustaría un día? Ver el playlist de los hijos míos de aquí. Quiero ver qué escuchan de canciones. Hay 2 o 3 de ellos que su padre espiritual es Mike Tower, Luan Laele, John Chimmy y Bad Bunny. No podemos seguir así, Jonathan. Si nos metemos en el Safari, ¿qué ven? Y si nos metemos en el WhatsApp, ¿con quién hablan? Y venimos aquí a la iglesia a limpiar la conciencia. Yani, tú me perdonas, pero a mí me duele que la gente relaje con Dios. Entonces este mensaje no es para todo el mundo. Porque aunque no creen, yo cambié. Pero entonces, si no creen, es por 2 cosas. Porque no tienen fe y otra cosa es por tu fruto. Tienes que tener cuidado entonces por qué no creen. Si porque no aguantan tu luz o porque no te creen porque vives en tiniebla. Dios les bendiga y gracias por ser la bendición de la última celebración que viniste a mi iglesia en la calle. Gracias. Fuiste de gran bendición. Te despido en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Adiós. Pero yo quiero gente, Karina, que guayen de verdad. Que digan, ¿sabes qué? Con Cristo y sin miedo. Nathan, Dios está con nosotros. Yo lo puedo sentir en mi espíritu. Dios está limpiando la casa. Y limpiar no es botar gente. Limpiar no es limpiar los que están aquí. Sacar la morbosidad, sacar todo el pecado encima. Mire, yo quisiera llegar a un nivel de santidad en mi iglesia que sin Solimar cantar, sin Natar y sin Karina, que la gloria de Dios baje. Porque es que la gloria de Dios no baja por un sonido, baja por la santidad en la que vivimos. Voy a volver a repetirlo. La gloria de Dios no baja por el sonido, baja por la santidad en la cual vivimos. Papá, bájale, no le voy a bajar, Cristo viene pronto. Y yo me quiero ir con Él. Habrá alguien que diga, aunque nadie crea, yo cambié. Por Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.